Has llegado a un lugar donde la oscuridad nunca duerme, donde las sombras nunca descansan. Has atracado en este puerto y ahora serás parte del viaje. Bienvenido a Puerto Maldito. Bienvenidos a este canal, donde compartimos relatos reales de lo paranormal y casos extraños que han ocurrido en distintos rincones del mundo. Historias contadas por quienes las vivieron, experiencias que desafían la lógica y que quizá te hagan dudar de lo que creías conocer. Prepárate, porque lo que escucharás aquí sucedió de verdad. Llevo más de 5 años trabajando en el hospital de la calle 10, siempre en turnos nocturnos, y he aprendido que la oscuridad tiene sus propias reglas y sus propios habitantes. Al principio eran cosas pequeñas, pasos que resonaban en pasillos vacíos, murmullos que desaparecían cuando te girabas, puertas que se cerraban solas, cosas que uno podría racionalizar hasta que dejan de serlo. Una noche salí a fumar cerca del estacionamiento, alrededor de las 2 de la madrugada. El aire estaba pesado y un silencio extraño cubría el hospital. Miré hacia la torre de la iglesia del Sagrado Corazón y ahí lo vi. Una sombra que cruzaba el arco como si caminara sobre la realidad misma. Tenía la vestimenta de un monje y antes de que pudiera reaccionar, desapareció justo en el centro de la torre. No era un truco de luces, no era un reflejo. Era algo que existía entre la sombra y la materia. Sentí un frío que me recorrió de la cabeza a los pies y supe, con una certeza que no se puede explicar, que no estaba solo. No soy el único que ha visto cosas. Compañeros me han contado historias de los seguros, del seguro de la 10 y del seguro de las villas. Uno de ellos, contratista de obras, relató algo que todavía lo hace temblar. Mientras subía al segundo piso a buscar un material, escuchó un grito detrás de él. Volteó y vio a un niño apoyado en la pared de la puerta. Pero la zona estaba desierta. El niño desapareció corriendo hacia un baño, y cuando fueron a buscarlo, no había rastro de nadie. En el hospital, dicen que hay lugares donde las barreras entre lo vivo y lo que ya no lo está son delgadas. Pasillos, baños, escaleras y torres de iglesias que parecen absorber las almas que se acercan demasiado. A veces pienso en aquel monje y en el niño, y entonces entiendo que algunos de nosotros trabajamos de noche para observar, no solo para curar, porque en la oscuridad hay cosas que no quieren ser vistas, pero que te ven a ti. Hace 4 años estuve entre la vida y la muerte. Mi bebé, de apenas 5 meses de gestación, había muerto dentro de mí. Llevaba 2 días con su cuerpo dentro y la infección ya me estaba devorando. La fiebre subía, los escalofríos me doblaban y el olor metálico del hospital del IMSS en la calle 10 parecía mezclarse con mi propio miedo. El medicamento que necesitaba no estaba en la clínica. Mis familiares corrían por Guaymas, buscando en farmacias cerradas, desesperados por salvarme. Yo estaba sola, apenas consciente, cuando la puerta chirrió y entró una enfermera. No la había visto antes. Su uniforme era impecablemente blanco, almidonado, y desprendía un aroma a desinfectante antiguo. «No se preocupe», me dijo con voz serena. «Yo traigo el medicamento». Le di las gracias. Sentí un frío recorrerme la espalda cuando me miró a los ojos. Eran profundos, como si no parpadearan. Me aplicó la inyección y susurró:
Si vienen a aplicársela otra vez, diga que ya se la puse. Si se la vuelven a poner, puede morir. Después me preguntó si podía orar por mí. Con la poca fuerza que tenía, asentí. Me tomó la frente. Sus manos estaban heladas, pero su oración fue suave, casi un canto. Cuando abrió los ojos, me sonrió y se fue sin hacer ruido. Media hora después entró el doctor con la inyección. Le dije que ya me la habían puesto. Él se detuvo en seco. «Imposible», me dijo. «No tenemos ese medicamento aquí». Le mostré la caja que la enfermera había dejado junto a mi cama. Era idéntica a la que ellos habían ido a buscar hasta Empalme, pero la jeringa ya no estaba. Confundido, reunió a todas las enfermeras de guardia para que yo identificara a la que me había atendido. Ninguna era ella. Nadie la había visto entrar. Esa misma noche, mi fiebre desapareció. El ultrasonido mostró mi matriz limpia, como si nunca hubiera estado infectada. Mientras me realizaban el legrado, el médico me dijo en voz baja, casi temblando: «No se asuste, pero en esta clínica se aparece una enfermera. Le llaman la planchada. Quizás fue ella quien la atendió». Nunca la volví a ver. Pero cada vez que paso por la calle 10 siento ese mismo escalofrío en la nuca. Sé que esa noche, entre la vida y la muerte, alguien que no pertenecía a este mundo me salvó. Era 1988. Yo tenía 9 años y los domingos, como cualquier niño, solía ir al jardín de Manzanillo a pasar el rato. Pero hubo un domingo en particular que marcó mi vida para siempre. Eran cerca de las 10 u 11 de la noche. Me encontraba parado sobre el kiosco, mis pequeños pies temblando sobre la madera, observando el cruce de automóviles que formaba una T al final del jardín. Detrás, el campo de golf dormía bajo la oscuridad, cercado por la malla ciclónica que parecía susurrar secretos con el viento. La noche estaba extrañamente silenciosa, salvo por el murmullo lejano de los coches y un aire húmedo que olía a lluvia que nunca caería. De repente, algo llamó mi atención. Una mancha blanca, difusa, como humo o neblina, se deslizó por la carretera. No era humo de escape ni niebla común. Se movía con intención, cruzando el asfalto y desapareciendo detrás del campo de golf, como si alguien invisible jugara con la realidad misma. Y entonces ocurrió lo imposible. Los semáforos cambiaron todos al mismo tiempo, amarillo parpadeante, cada uno de ellos. Los autos que venían cruzando el cruce no frenaron, se aceleraron, los frenos chirriaron, los metales se retorcieron y el caos explotó en un instante. Impactos, vidrios rotos, gritos. En un segundo la carretera se convirtió en un infierno de fuego y muerte. No recuerdo cómo terminé allí. Alguien me dijo que me desmayé sobre el kiosco. Cuando recobré la conciencia, estaba dentro de la iglesia del jardín, sentado en un banco frío, mientras el padre me miraba con ojos que mezclaban preocupación y miedo. Me dijo que ya era muy tarde para andar en la calle, que alguien había intentado llevarme a casa, pero yo no quise irme. Al salir, el aire estaba cargado con un olor a metal quemado y neblina mezclada con humo. Patrullas, ambulancias y bomberos iluminaban la noche con luces intermitentes. 7 personas habían muerto en aquel accidente. 7 vidas arrastradas en un instante, como si la muerte misma hubiera paseado por la carretera. Mientras caminaba hacia mi casa, no podía dejar de mirar atrás. Tenía la sensación de que algo me seguía, que la mancha blanca aún flotaba entre los árboles y la malla ciclónica del campo de golf. Nadie dijo nada, pero algunos vecinos comentaron que me quedé paralizado sobre el kiosco, con las manos aferradas al barandal, mirando fijamente la escena antes de perder el conocimiento. Hasta hoy,
Sigo preguntándome, ¿fue un fantasma? ¿Una advertencia de la muerte? ¿O simplemente una neblina que nadie debería haber visto? La respuesta, lo siento en los huesos, está allá, en ese cruce silencioso de Manzanillo, donde la noche guarda secretos que los vivos no deberían conocer. Hace 15 años, cuando yo era apenas una niña, vivíamos en la colonia Cantera en Guaymas, justo al pie del cerro. Aquella noche serían las 11. Dormíamos mis hermanas y yo cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Después vino un lamento largo, como si alguien estuviera llorando con dolor. Me levanté temblando y desperté a mi hermana más pequeña. La tomé de la mano y corrimos hacia el cuarto de mi mamá. Ella dormía con una pistola y un cuchillo bajo la almohada. En esos tiempos, los ladrones andaban sueltos y ella nunca bajaba la guardia. Pero lo que se escuchaba no era humano. Mientras corríamos, el llanto se hizo más fuerte, más cerca. Era la voz de una mujer, un lamento que helaba la sangre. Mi mamá despertó sobresaltada, pensando que alguien se había metido a robar. Entre sollozos le contamos lo que oímos. Ella, con el rostro pálido, murmuró: «Ha de ser la Llorona. Recen y no tengan miedo». Nosotras, muertas de terror, nos quedamos en su cuarto, aferradas a su ropa, mientras los lamentos seguían flotando afuera, arrastrándose por las paredes. La noche se volvió interminable, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que sin más nos ganó el sueño y nos quedamos profundamente dormidas. Al amanecer, todo estaba en silencio. Creímos que quizá había sido un sueño, pero al preguntar a los vecinos, nos confirmaron que ellos también escucharon gritos y lamentos. Sin embargo, lo tomaron como una pelea más de la colonia. Nunca volvimos a oír nada igual, pero yo jamás olvidaré esa noche, porque ese llanto sonaba demasiado aterrador. Hace apenas 2 o 3 años, mi familia y yo nos mudamos a Santa Ana del Conde, en León, Guanajuato. Éramos mi esposo, mis 2 hijos y yo, llenos de ilusión por empezar una nueva vida, pero no imaginábamos que aquel hogar guardaba secretos oscuros. Desde las primeras noches, los ruidos eran constantes, pasos que resonaban en pasillos vacíos, susurros en habitaciones cerradas, golpes secos que parecían venir de la nada. Todo cambió la noche del 16 de agosto. Dormía profundamente cuando un escalofriante lamento me arrancó del sueño. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Un terror paralizante me inmovilizaba. Mi esposo estaba despierto, sentado al borde de la cama, observando algo que no podía entender. Y entonces lo vi. Una mujer vestida de negro, con una figura etérea que parecía flotar, se acercó a nuestro hijo menor y lo jaló con una fuerza sobrenatural. Gritó, un grito desgarrador que aún resuena en mi mente, y entonces mi esposo me llamó a moverme. Corrí hacia mi niño, y apenas lo tomé en mis brazos, la figura desapareció por la puerta del baño como si nunca hubiera estado allí. Mi hijo, aterrorizado, casi cae de la cama, pero estaba ileso. Por el momento. El silencio volvió, roto solo por 2 lamentos que parecían provenir de otra dimensión. Largos, macabros, llenos de dolor y maldad. Esa misma noche, al otro día, una mujer apareció en el pueblo. Era hermosa, casi sobrenatural, piel translúcida, ojos que parecían atravesar el alma y una presencia tan intensa que todos la miraban sin atreverse a hablar. Durante días, la gente murmuraba entre sí preguntándose quién era, de dónde venía, pero la paz no duró. Una noche,
Alrededor de las 2 de la mañana, los gritos comenzaron. Golpes en puertas, llantos de niños, un caos que nos obligó a salir. Mi esposo fue el primero en atender el llamado y pronto comprendimos el horror. Varias mujeres buscaban desesperadamente a 2 niñas y un niño que habían desaparecido. Preguntaban en cada casa. Cargaban a los niños como si fueran suyos, pero nadie sabía dónde estaban. Al amanecer, un hombre que subió al cerro para cortar nopales descubrió el cadáver de una de las niñas entre los arbustos. La noticia corrió como fuego en el pueblo. La gente se dividió para buscar a los demás niños y milagrosamente los hallaron dentro de una cueva oculta en el cerro. Entre lágrimas y miedo, comprendimos que algo mucho más oscuro que cualquier superstición habitaba allí. Pocos días después, una mujer que caminaba por la calle despertó sospechas. Era la misma mujer hermosa, la misma que había aparecido antes. Intentaron detenerla, pero al capturarla, su rostro cambió. Pronunció maldiciones, y su cuerpo comenzó a transformarse mostrando su verdadera forma, una bruja poderosa y peligrosa. La decisión fue unánime, debían quemarla, pero la historia no terminó allí. Los días que siguieron, quienes habían participado en su captura comenzaron a morir de formas extrañas, cumpliendo así las maldiciones de la bruja. Desde entonces, los vecinos de Santa Ana del Conde saben que algo oscuro y vengativo acecha, y que lo que nos pasó aquella noche puede sucederle a cualquiera, en cualquier momento de su vida. Esto ocurrió a mediados de los 90, cuando mi vecino y amigo Edgar, llamémosle así, se retiraba a dormir. Era cerca de las 11:30 de la noche. Había apagado la televisión tras ver una serie cualquiera y el sueño lo venció sin más. Nada parecía fuera de lo normal. Una semana después, estábamos reunidos como de costumbre, bebiendo refresco y comiendo frituras en la sala de su casa. Llegó Toño, otro de los amigos del grupo, quien llevaba días sin aparecer por cuestiones de trabajo. Edgar, apenas lo vio, le soltó de golpe. «No manches, Toño, ¿a que no sabes lo que soñé hace una semana?» Toño lo miró intrigado, con una sonrisa escéptica. «¿Qué soñaste, güey?» Edgar bebió un trago de soda como si necesitara valor para hablar. Luego empezó. «Soñé que estábamos en la casa de Alfonso, ya sabes, ese que pocas veces se junta con nosotros. Estábamos viendo películas cuando de repente alguien gritó desde la calle, «¡Buenas tardes!». Alfonso salió a ver quién era y tardó demasiado en volver. De pronto te levantaste tú, Toño, y saliste corriendo despavorido. Yo me asomé y fue entonces cuando lo vi, un hombre atacándote a machetazos junto con Alfonso. Vi la sangre escurriendo por sus brazos, los gritos, el sonido del filo desgarrando la carne. Quise detenerlo, pero no podía moverme. Edgar se detuvo un instante, pero antes de continuar, una vecina que barría la calle, Julieta, se acercó al escuchar lo que decía. «Oye, Edgar, ¿en tu sueño no llegabas a brincar sobre ese hombre? ¿No lo golpeabas, le quitabas el machete y lo hacías pedazos con él?» Edgar palideció. «Sí, doña, pero ¿cómo sabe eso?» Julieta tragó saliva antes de responder. «Porque yo soñé lo mismo anoche, igualito». El silencio nos envolvió. Toño nos miraba confundido. Alfonso no estaba presente y yo sentí un frío recorrerme la espalda. Ambos, Edgar y Julieta, coincidieron en un detalle que me heló la sangre. El hombre no tenía rostro. No eran ojos, ni nariz, ni boca lo que mostraba, sino un vacío oscuro, como un agujero negro que absorbía todo alrededor. Nunca supimos qué significaba. Edgar decía que quizá eran ondas cerebrales, sueños compartidos, pero ¿por qué primero lo soñó él y una semana después Julieta con la misma exactitud? ¿Y por qué Toño y Alfonso siempre eran las víctimas? Hasta hoy, ninguno de nosotros ha podido dar una explicación. Lo único seguro es que cada vez que cierro los ojos y recuerdo aquella escena, siento que ese hombre sin rostro
todavía nos observa, esperando pacientemente que le llegue el turno de que alguien más lo sueñe. Nunca olvidaré aquella madrugada en la que algo que hasta ese momento creía un simple mito se hizo presente frente a mí. Tenía apenas 17 años y como cualquier estudiante de preparatoria había dejado una tarea importante para el último momento. Eran ya pasadas las 3 de la madrugada cuando, con los ojos rojos de cansancio, estaba terminando un cartelón para una exposición. La colonia El Centinela solía ser tranquila a esas horas. La mayoría de los vecinos dormían y lo único que solía escucharse era el ladrido lejano de un perro. Pero esa noche el silencio se quebró. Primero fue un sonido sordo, como el golpeteo de algo metálico arrastrándose contra piedra. Después, un estruendo acompasado, como el galope de varios caballos. Me quedé helado, porque conocía perfectamente el terreno. La calle frente a mi casa no tenía empedrado, solo pavimento nuevo y un tramo de tierra mal nivelada. Aún así, lo que escuchaba era inconfundible. El rechinar de una carreta de madera vieja rechinante rodando sobre piedras invisibles. El corazón me dio un vuelco. Desde niño había escuchado las historias. La carreta de la muerte, decían algunos ancianos de la colonia. Una carreta que nadie podía ver, pero que todos escuchaban pasar. Y siempre se contaba que, días después de escucharla, alguien cercano fallecía. El ruido avanzaba lentamente por la calle, acercándose más y más hasta quedar justo frente a mi casa. No había relinchos, no había voces, solo aquel retumbar cadencioso de cascos y ruedas pesadas. Me paralicé. No me atreví ni a asomarme. Apagué la luz, dejé tirado el cartelón y me metí bajo las cobijas con la respiración contenida. El silencio volvió, como si nada hubiera ocurrido. Pasaron los días y en mi mente lo quise reducir a mi cansancio, a una alucinación por el desvelo, pero entonces hablé con un amigo que vivía unas casas más abajo. Él también estaba despierto esa noche, jugando Nintendo. Antes de que pudiera contarle lo mío, él se adelantó. «Oye, ¿tú escuchaste la carreta?» Mi piel se erizó. Él había escuchado lo mismo, solo que cometió el error que yo evité. Se asomó por la ventana, con la mirada perdida casi murmurando me dijo, «La escuché clarito, pasó justo al frente, pero no había nada, ¿entiendes? Nada. La calle estaba vacía, ni un alma, ni un caballo, ni una sombra, solo el ruido, tan fuerte que parecía que iba a romper los vidrios de mi ventana». Desde entonces, cada vez que recuerdo aquella madrugada en el Centinela, siento el mismo escalofrío que me recorrió aquella noche. Nunca supe quién murió después, ni si la carreta buscaba a alguien en especial, pero lo cierto es que le escuchamos, los dos, en silencio a plena madrugada. Y lo peor de todo es que en mi colonia todavía hay quienes aseguran oírla pasar. Hay quienes no creen en las apariciones y otros que desestiman los viajes astrales. Yo nunca estuve seguro de qué creer, hasta aquella tarde que cambió para siempre mi percepción de lo que es posible. La persona que me relató esto era alguien muy cercano, alguien cuya voz confiaba y que hoy ya no está entre nosotros. Cuando era niño, ella me contaba historias de lo que se veía y se escuchaba en los pueblos antiguos, de cómo ciertos lugares podían atrapar el alma de quien se atreviera a mirarlos demasiado fijamente. Me hablaba de Guaymas, entonces un conjunto de colonias rodeadas por cerros y monte, y de Zaguaripa, un pequeño pueblo al noroeste, donde todos se conocían y donde mi bisabuela tenía raíces. En aquel pueblo vivía una mujer a la que llamaban curandera, aunque ella misma se hacía llamar bruja. Tenía dones que pocos podían comprender, y con ella mi bisabuela compartió una amistad que trascendió la simple vecindad. Cada visita a Zaguaripa incluía rituales extraños, medicinas de hierbas y pociones que curaban enfermedades que ni los médicos podían tocar. La fama de aquellas pócimas se extendió hasta mi niñez, cuando incluso yo llegué a usarlas, ignorando que detrás de su efectividad había secretos más oscuros que cualquier enfermedad.
Pero lo que más marcó a mi abuela no fueron las pócimas, ni los secretos de la naturaleza, sino la última visita. Ella estaba sola en casa, en un cuarto que daba al patio. El ventanal, por donde antes se colaba el aire de los abanicos, estaba abierto esa tarde. De reojo vio una figura erguida frente a la ventana. La voz era familiar, inconfundible. «Buenas tardes». Mi abuela no volteó al principio. Reconoció aquella voz y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Llamó a la persona por su nombre y ésta respondió: «Vine a despedirme. Después de hoy, ya no nos volveremos a ver. Es la última oportunidad que tengo de agradecerte todo lo que hemos compartido». La silueta permaneció unos segundos más, en un silencio que parecía estirarse hasta el infinito. Entonces, como si la realidad misma la expulsara, desapareció. La tarde cayó y la noche trajo consigo un silencio pesado que no se quebraba ni con los ruidos de la calle. Movida por un impulso, mi abuela llamó a Zaguaripa. La noticia que recibió heló su sangre. Su amiga había fallecido esa misma mañana. Nunca olvidó aquel instante. La sensación de que alguien podía cruzar los límites de la muerte y presentarse ante ella como un espectro tangible la dejó marcada. Aquella mujer no solo había sido curandera, había sido bruja, y su despedida fue un último hechizo. Un recordatorio de que la muerte no siempre significa ausencia. Desde entonces mi abuela comenzó a creer, aunque con miedo, en todo lo que antes parecía imposible. Apariciones, viajes astrales y la fina línea que separa la vida de la sombra que se queda para observarnos. Y yo he aprendido a no dudar de lo que el mundo nos oculta. Porque algunas presencias no vienen a amenazar, vienen a despedirse, y en su despedida nos dejan el terror de lo inexplicable. El día de hoy les traigo una historia que ocurrió en la colonia termoeléctrica hace aproximadamente 9 años, durante las campañas electorales locales. En aquel entonces se había abierto una casa de campaña en la colonia, un lugar que a primera vista parecía normal: ventanas limpias, una fachada sencilla y un patio trasero que apenas dejaba ver el sol de la mañana. Sin embargo, pronto descubrirían que lo normal a veces es solo la máscara de lo desconocido. Ese sábado, un taxista llamado Don Pancho, quien ayudaba como mensajero para las labores de campaña, recibió la instrucción de recoger papelería en la casa antes del inicio de las actividades. Muy formal, se levantó temprano y llegó al lugar alrededor de las 7:30 am. La calle estaba desierta y la casa se veía extrañamente silenciosa. La secretaria encargada de abrir no había llegado aún, así que Don Pancho decidió asomarse por las ventanas para ver si había alguien dentro. Al acercarse a la tercera ventana de la cocina, que daba al patio trasero, escuchó ruidos suaves, como de platos siendo lavados. Extrañado, pero aliviado de encontrar actividad humana, se inclinó hacia la ventana y vio a una señora de edad avanzada, ocupada entre fregaderos y utensilios. Ella lo saludó con una sonrisa cálida y le dijo: «Buenos días, ¿qué se le ofrece, señor?». Don Pancho le explicó sobre la papelería y cómo debía entregarla, y la mujer respondió con dulzura: «Espere un momento, voy a buscar las llaves para abrirle por la puerta de enfrente». Don Pancho, confiado, regresó a la entrada y esperó. Pasaron entre 5 y 10 minutos cuando finalmente llegó la secretaria y se dispuso a abrir. Don Pancho la detuvo. «Señorita, espere, ya va a abrir la señora que estaba dentro». La secretaria lo miró, extrañada. «¿Señora? Aquí no vive nadie, está deshabitada desde hace años». El rostro de Don Pancho palideció. «Sí, la vi», dijo, temblando un poco mientras describía cada detalle de la mujer. Su cabello canoso, su rostro amable, sus ojos llenos de ternura.
La secretaria, incrédula, sacó un retrato del marco familiar que se encontraba en la sala y se lo mostró. Era la misma mujer que don Pancho había visto. La señora había fallecido años atrás. El aire se volvió pesado. Un silencio extraño llenó la casa mientras los dos intercambiaban miradas, y ambos sintieron un escalofrío recorrer la columna vertebral. Tomaron la papelería rápidamente y salieron, sin atreverse a mirar atrás. Desde entonces, quienes han visitado la casa han reportado apariciones y sonidos extraños, una figura que se asoma detrás de ventanas, la sensación de que alguien los observa y pasos que nadie da. Curiosamente, estos fenómenos solo ocurren cuando hay visitantes que no pertenecen al lugar. Los antiguos vecinos dicen que la señora nunca se ha ido del todo y que la casa sigue siendo suya, aunque el mundo la haya olvidado. Hace unos 30 años, don Toño, taxista de oficio y hombre conocido en Guaymas, aguardaba solo en su sitio, en la Plaza de los Tres Presidentes. Eran las 11 de la noche, las calles lucían desiertas y apenas se escuchaba el zumbido de algún auto perdido en la avenida principal. De pronto, desde el costado de la iglesia de San Fernando, vio aparecer a una mujer anciana. Avanzaba encorvada, vestida de negro, con un rebozo que cubría su cabeza y la mitad del rostro. Se detuvo junto a la ventanilla del copiloto y con una voz apagada preguntó: ¿Me puede llevar, por favor? Don Toño asintió y la mujer subió al asiento trasero. El silencio se apoderó del taxi, interrumpido solo por la radio que murmuraba una canción lejana. La anciana apenas dijo una sola instrucción: «Lléveme a la placita Kennedy, allá por el rastro». El trayecto fue corto, pero a don Toño le resultó eterno. Sentía un frío extraño que le recorría la espalda, aunque el clima era templado. Al llegar, la mujer señaló con un gesto y susurró: «Aquí, bájeme». Don Toño se orilló frente a una de las casas de dicha placita y pidió la tarifa. «Son 30,000 pesos». La anciana extendió la mano y dejó caer unas monedas en la suya. La piel de aquella mano era helada, como la de un muerto. Al mirar de reojo lo que había recibido, don Toño se quedó extrañado. Eran monedas oxidadas, tan viejas que parecían sacadas de un entierro. «Doña, estas monedas no sirven», dijo entre risas nerviosas, mientras encendía la luz del techo del auto. Pero cuando volteó hacia el asiento trasero, la mujer ya no estaba. El taxi estaba vacío. Sobresaltado, don Toño bajó y miró en todas direcciones. La plaza estaba desierta, el silencio era absoluto, y no había manera de que aquella anciana se hubiera esfumado tan rápido y, sobre todo, sin abrir la puerta trasera del taxi. Desde aquella noche, don Toño mandó limpiar e incrustar las monedas en una cadena, colgándolas siempre de su cuello. Decía que no eran pago, sino un recordatorio, las huellas frías de un pasajero que nunca debió subir a su taxi. Los barcos que atracan en este puerto nunca parten, y las almas que entran jamás regresan. Apaga las luces, mira bien a tu alrededor, y no olvides que este puerto siempre reclama lo suyo. Puerto maldito.